Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy, continuando con esta lectura de terapia para resolver problemas, vamos a cerrar el primer capítulo hablando de la etapa de interacción y haciendo un resumen general de lo que hemos visto hasta ahora. Así que empecemos. La etapa de interacción. Para averiguar cuál es el problema, se procede a dos etapas. La primera consiste en recabar la opinión de todos los presentes, lo que obliga al terapeuta a manejar directamente la conversación. La segunda es hacer que todos los miembros de la familia dialoguen entre sí sobre el problema, y aquí el terapeuta debe dejar de ser el centro de la conversación. En vez de erigirse entre interlocutor de cada integrante del grupo, procurará que estos se trencen cada vez más en el debate, lo cual suele ocurrir de un modo natural, ya que al expresar sus opiniones habrán surgido discrepancias. El terapeuta continuará conduciendo la entrevista, pero ahora deberá iniciar la etapa de interacción en la que pasará a un segundo plano, estimulando a los miembros de la familia a conversar entre sí en torno a esas discrepancias. Si ellos tratan de seguir dirigiéndose a él, deberá reintegrarlos al diálogo familiar. Tal vez convenga acercarlos físicamente para esta charla. A veces un terapeuta advierte que ha dado paso a esta conversación familiar antes de haber concluido la etapa previa, en la que cada uno expresaba su opinión. Supongamos que la madre escribe la mala conducta de su hijo y que éste comienza a discutir con ella sobre el tema. Si el terapeuta los alienta a dialogar entre sí, desatendiendo a los demás integrantes de la familia, llegará un momento en que la madre e hijo quedarán tan enzarzados que será difícil lograr nada con ellos. En un caso así, debe interrumpir la disputa y retornar al punto de partida para completar la primera etapa. Les dirá, por ejemplo, bien, antes de que continúen con eso, veamos qué opinan los demás sobre la situación, y le hablará luego al padre, hermano o hermana, para pasar más adelante a la etapa de interacción. Nunca se insistirá demasiado en lo importante que es en que esta etapa los miembros de la familia actúen entre sí, más que con el terapeuta. Por más que se empeñen en introducirle en el diálogo, es preciso obligarlos a hablar entre ellos. El terapeuta estará siempre atento a las conversaciones entre dos personas para introducir un tercer interlocutor. En esta última instancia, todos deben hablarse mutuamente. Si advierte que la madre e hijo están trenzándose en una disputa, corresponde que haga terciar al padre diciéndole, por ejemplo, parece que no logran entenderse. ¿Podría ayudarlos? Esto le permite al terapeuta observar hasta dónde puede y no puede oponerse a él la madre o al hijo. Además, al actuar así se obtendrá información sobre cuál será la mejor manera de intervenir más adelante, cuando se trate de ayudar a la familia a resolver sus problemas. Aunque hasta ahora se ha puesto énfasis en la conversación, el terapeuta debe preferir la acción a las palabras como fuente de información, ya que éstas pesan menos y dan menor resultado. En vez de limitarse a presenciar una conversación sobre el problema, en esta etapa procurará traer la acción problema al seno de la reunión. Si un niño suele golpearse deliberadamente la cabeza, se le pedirá que lo haga y la familia mostrará cómo reacciona ante él. Si es un incendiario, puede encender fuego en un cenicero de metal para ver cuáles son sus conocimientos sobre el manipuleo de los fósforos y cuál es la reacción de los demás. Teniendo juguetes a manos, pueden teatralizarse las situaciones problema. Si una esposa acostumbra a quejarse y mostrarse deprimida, puede pedírsele que se comporte así para que todos tengan oportunidad de expresar cómo responden a esa situación. Pero estos procedimientos más activos solo han de intentarse cuando el terapeuta ha aprendido a impartir directivas de un modo eficaz. Esto lo vamos a hablar en el capítulo 2. Organización de la familia. Los integrantes de una familia no pueden describirle al terapeuta sus secuencias y pautas de conducta porque las desconocen. Esta información solo se obtendrá observando cómo se conducen entre sí. La conversación entre los miembros del grupo servirá para que el terapeuta repare en la clase de secuencia existente en la familia. La familia es una organización muy compleja que varía en cada caso particular, si bien para fines prácticos podemos conseguirla en forma sumamente esquemática.
Esta manera de presentar los tipos de secuencias familiares es una simple guía y no incluye todas las conductas complejas de que los adultos suelen valerse para salvar al niño de los otros miembros del grupo, como sucede en las familias con niños problemas. La estructura de la familia saldrá a la luz si el terapeuta conduce correctamente la etapa de interacción. Mientras padres e hijos dialogan, se notará si el padre o la madre se alía con el niño contra su cónyuge. Lo mismo ocurrirá si es que la abuela quien se alía con el nieto contra la madre de éste. Por supuesto, ello depende de que la abuela asista a la entrevista por vivir en el mismo hogar. Si no, se evaluará su conducta basándose en lo que dicen los demás y se requerirá su presencia en la próxima entrevista. También se advertirá si la organización familiar incluye a un niño que desempeña funciones parentales con respecto a los otros niños. También podría describirse la organización diciendo que la existencia de un niño problema es señal de que un adulto de la familia ha violado un límite generacional, procurándose en demasía por un niño. Este adulto es quien manda en lo que respecta al problema del niño, mostrándose a un mismo tiempo exasperado y benévolamente inquieto por él. Cuando el niño dialogue con otro adulto, se interpondrá poniéndose del parte del pequeño. Por ejemplo, en una familia en la que falta el padre, la madre dice que no se explica porque su hija no le hace caso y le miente. El terapeuta puede explicar: quiero que elija una de las mentiras y hable de ella con su hija. En cuanto padre e hija comienzan a conversar, una abuela excesivamente dedicada a su nieta se entrometerá para interrogar ella misma a la niña o criticar el modo en que le habla la madre. Cuanto más difícil sea impedir que la abuela se entrometa, tanto más arraigada estará esa pauta en la familia. Si el terapeuta logra frenar la intromisión y madre e hija pueden conversar entre sí, aquel habrá dado simultáneamente dos pasos: establecer un diagnóstico y comenzar un cambio. Esto sucede cuando la entrevista inicial marcha bien. A veces el terapeuta solicita que se someta al niño a un test de inteligencia o algún test psicológico especial, pero es posible recoger mucha información sobre él durante una entrevista familiar. Como parte de la etapa de interacción, el terapeuta hace que el padre le pida al niño que escriba o dibuje algo en el pizarrón, que dibuje una persona en una hoja de papel o que haga una operación aritmétrica. Esto pondrá en evidencia a la vez la capacidad del hijo para cumplir esa tarea y los vínculos existentes en la familia. Supongamos que el terapeuta hace que un padre aparentemente periférico le pida a su hijo de 9 años, quien quizás sufre un retardo mental, que escriba en el pizarrón el nombre de su maestro o algo más complicado. Esto puede proporcionar muchísima información: cómo se dirige el padre a su hijo, si el niño hace o no lo que se le pide, cómo interviene la madre para ayudarlo, etc. Son todos datos obtenibles partiendo de una situación de prueba tan sencilla como esta. Definición de los cambios deseados. Al concluir la etapa de interacción, se habrán aclarado muchas cuestiones familiares. A esta altura de la entrevista es importante obtener del grupo una formulación suficientemente clara de los cambios que, incluyendo al niño problema, quieren alcanzar mediante la terapia. Este proceso contribuye a que todos centren su atención en las cuestiones importantes y sirve de punto de partida para fijar las metas de la terapia. Esencialmente, el terapeuta está estableciendo un contrato. Cuanto más claro sea, tanto más organizada será la terapia. Por el contrario, si los problemas y cambios deseados se formulan de manera confusa y oscura, sin procurar aclararlos, resultará más difícil lograr la participación familiar y disminuirán las probabilidades de éxito. Si los miembros de una familia manifiestan de un modo claro y preciso que quieren que un niño supere, entre otros problemas que lo afectan, su neurosis, cuando llegue el momento en que el terapeuta les fije una tarea curativa, se sentirán más obligados a cumplirla. Pero si el convenio sobre los cambios deseados no se fijó claramente desde un principio, la familia se mostrará menos dispuesta a cooperar. Nunca se insistirá bastante en que el problema a ser resuelto por el terapeuta debe ser uno que la familia desee solucionar, pero planteado en forma tal que lo haga resoluble. La negociación debe incluir la manera de darle un carácter operacionalizable. Si una familia define como problema la angustia de uno de sus miembros, eso no es un problema resoluble. El problema será el modo en que se manifieste esa angustia y la reacción de la persona angustiada.
Ninguna categoría de diagnóstico tradicional es un problema resoluble. Cuando se está formulando un problema, de nada sirve decir que es un caso de esquizofrenia o retardo mental, porque esto nada tiene que ver con la terapia, ni tampoco sirve para utilizar la mayoría de la terminología psicodinámica. Por ejemplo, confusión de identidad, escasa autoestima, infelicidad, etc. Una fobia escolar no es un problema que podamos resolver, pero sí es un problema operacionalizable, el del niño que no quiere ir al colegio. Llamémoslos síntomas o quejas. Los problemas deben ser algo computable, observable, medible o que permita detectar de algún modo la influencia que ejercemos en ellos. La clase de datos que el terapeuta necesita poseer respecto a un síntoma depende del tipo de este, pero podemos citar los siguientes de manera de ejemplo. El problema es constante o intermitente. Su aparición es inesperada o predecible. Desaparece súbitamente o de un modo paulatino. Se manifiesta con mayor intensidad en ciertos momentos que en otros. Cuando aparece con mayor frecuencia, de día o de noche, durante los días hábiles o el fin de semana. ¿Cuántas veces se presenta en términos de una hora? Si se trata de una neurosis u otro problema similar, ¿ocurre no bien el niño ya dormido en mitad del sueño o justo antes de despertar? ¿Cómo sucede con todos los síntomas? Conviene preguntar si ya ha seguido algún tratamiento, pues esto aclara la naturaleza del problema y sirve de guía para la acción posterior. Una de las razones más importantes por las que debe especificar claramente el problema es que así el terapeuta podrá saber si ha tenido éxito o no. Se presume que al terminar el tratamiento y en una ulterior entrevista de seguimiento del caso, el terapeuta querrá saber bien definidamente si ha alcanzado o no sus objetivos terapéuticos. Si el contrato es confuso, también lo será la evaluación de los resultados. Los problemas que aquí hemos destacado son obviamente harto esquemáticos, existiendo muchas situaciones únicas que deben manejarse de manera diferente. Los procedimientos que sugerimos son para un caso medio. Las excepciones de las que podremos mencionar una o dos son inevitables. Por lo común, el problema debe definirse con la mayor claridad posible, pero hay momentos en que este procedimiento puede no ser el mejor. Una familia o individuo pueden presentar un problema en términos tan rígidos y circunscritos que conviene buscar la ambigüedad, pues si una situación ambigua, el terapeuta va a tener más campo para maniobrar. Supongamos que el problema radica en un síntoma en que el paciente insiste una y otra vez rehusándose a ocuparse de otra cosa, o en que una familia hace hincapié reiteradamente en una persona. En alguno de estos casos, lo mejor es quitarle claridad al problema para manejarse con otras alternativas. La noción de que una persona era la víctima propiciatoria o chivo emisario y de que debía instruirse a toda la familia acerca del verdadero problema fue una idea desafortunada en materia de terapia familiar. A veces el terapeuta libera de las presiones al niño problema señalando los problemas que presentan todos los hermanos, lo cual es un error. Típicamente los padres que acuden al terapeuta trayéndole un niño problema se sienten fracasados y en ese sentimiento es una de las razones por la que la atacan a ese niño. Si se les persuade de que también han fallado con los otros hijos, pueden arreciar aún más sus ataques al niño problema, creyendo que por él los ha obligado a exponerse a semejantes cargos. Por lo general, el intento de redimir a un niño problema impulsa a la familia a demostrar que el terapeuta no comprende cuán terrible es esa criatura. Para probar este supuesto, atacan todavía más al niño y a menudo hacen esto en el hogar, después de la entrevista. En el enfoque que aquí recomendamos, lo mejor es mantener centrada la atención en la persona problema, utilizando esto como palanca para cambiar la situación, puesto que ese individuo constituye un problema tan grave, es dable esperar más de la familia en cuanto a hacer algo para solucionarlo. Por supuesto, el terapeuta subraya por igual las virtudes y los defectos de la persona problema, pero no como un medio de demostrarle a la familia que está equivocada. La terapia es más eficaz si se centra la atención en el síntoma y en la persona problema. Claro que a veces tropezamos con situaciones insólitas que nos tientan a desviarnos de esa mira. Por ejemplo, una situación de crisis puede requerir un enfoque diferente hasta que se resuelva. Ciertas situaciones presentadas le parecerán quizás al terapeuta más importantes que el problema en cuestión, empero, de ser posible, siempre debemos
vincular el cambio de énfasis al foco o centro del problema. Veamos un caso ilustrativo. Cierta vez se presentó una familia que tenía un problema con una hija retardada. Los padres se habían dedicado por entero a cuidar a esa hija, pero en la entrevista se averiguó que el padre padecía un cáncer incurable y le quedaban pocos meses de vida. Eso tenía perturbados a todos. La terapeuta que recibió este caso pudo haberse sentido tentada a cambiar el foco del problema y tratar la cuestión de la muerte, para ayudar a la familia a superar de modo directo el penoso trance. Pero en vez de eso adoptó el enfoque que recomendamos aquí. Descubrió que el padre estaba preocupado porque la hija retardada le daba más trabajo a su esposa que a él, y le inquietaba pensar que ésta tendría que habérselas solas con ellas. Además, él tenía que llevar regularmente a la hija al taller protegido en el que trabajaba, porque su esposa no sabía conducir. La terapeuta centró la atención en el que el marido ayudara a su esposa a aprender a conducir el auto y elaborara junto con ella otras maneras más eficaces de tratar a la hija. Así el padre podría abandonar ese muido sabiendo que su esposa era capaz de manejar a la hija de un modo más eficaz y llevarla en coche a donde tuviese que ir. Tratado el problema presentado, se logró que el matrimonio estrechara sus relaciones en ese momento crucial. Por lo general, el terapeuta puede hallar el modo de centrar la terapia en el problema presentado, alcanzando al mismo tiempo otros objetivos que él considera importantes. Otra situación especial se plantea cuando una familia presenta el problema y el terapeuta descubre que tal problema no existe. En una oportunidad, una familia declaró que la hija constituía un problema porque tenía mala conducta y notas bajas en la escuela. Pero cuando el terapeuta verificó esta información en el colegio, se enteró de que la muchacha se portaba bien y tenía buenas calificaciones. En un caso así, hay veces en que no conviene confrontar a los padres con estos datos. Presumiblemente los padres no son tontos, saben que su hija no es el problema y tienen alguna otra razón para presentarse de esta manera. De modo que lo mejor es explorar tentativamente la situación y ver qué hay detrás de ella. En el caso que nos ocupara, el terapeuta descubrió que la madre tenía otra hija mayor que esta de un matrimonio anterior que estaba por salir de un hospital de salud mental. A la madre le inquietaba pensar cómo se las arreglaría con esa hija y con las dificultades que a la sazón se venían suscitando en su matrimonio. Al aceptar el problema inexistente que le presentaron, el terapeuta pudo resolver otros problemas apremiantes. Hay ocasiones en que un terapeuta no debe actuar como tal, sino limitarse a un papel de un sabio consejero. La inexperiencia de la gente puede hacer que plantee como problema algo que en realidad no lo es. Un joven matrimonio vino a tratamiento con su primer hijo, un niño de 4 años alegre y normal, explicando que querían cerciorarse de que su hijo estaba suficientemente preparado desde el punto de vista intelectual para el programa escolar del jardín de infantes. La primera entrevista pareció indicar que solo se trataba de una pareja joven e insegura que, como sucede con muchas parejas en la actualidad, no tenían padres ni parientes mayores que los asesoraran sobre la crianza de los hijos y acudían a los expertos. Se les aseguró que su hijo era intelectualmente sano y apto para seguir el programa de jardín de infantes. Conclusión de la entrevista. La primera entrevista debe concluir con la concertación de una nueva cita, lo cual puede plantear varias cuestiones. Quizás se haya advertido durante la sesión que la presencia de algún otro miembro de la familia es esencial para la terapia. Esta persona puede ser una abuela que viva fuera del hogar o un cónyuge separado o divorciado, pero que está aún profundamente involucrado en el problema. En el proceso de conclusión de la entrevista entra en juego justamente convenir la asistencia de otra persona y discutir de manera de hacerla acudir. Algunos terapeutas de orientación directiva son lo bastante hábiles y expertos como para tener pensada una directiva al término de la primera sesión que la pueden proponer como la tarea para el hogar, que la familia deberá cumplir entre la sesión y la otra. La tarea impuesta puede ser simple o compleja, aunque a esta altura de la terapia suele convenir más que sea sencilla. Si se le da una directiva, la familia queda ligada al terapeuta entre las sesiones. Resumen, que venimos hablando en todos los videos de esta serie hasta acá. En síntesis, y refiriéndonos al problema medio planteado por la mayoría de las familias que acuden en busca de terapia,
La primera entrevista puede conducirse de manera tal que provea la máxima información e inicie un cambio. Los miembros de una familia llegan al consultorio sin saber a ciencia cierta que anda mal en el grupo, aunque comúnmente creen que es una persona en particular afectada por un determinado conjunto de problemas, suelen suponer que la causa de esos problemas está en el pasado más que en la situación presente. El terapeuta que recibe a la familia tampoco sabe qué está ocurriendo, pero sí sabe que hay algo en la situación familiar que hace necesaria la existencia del problema. La primera entrevista debe esclarecer la estructura familiar y en su transcurso el terapeuta y la familia deben llegar a algún acuerdo acerca de la naturaleza del problema y las metas u objetivos de la terapia. A esta altura, la tarea del terapeuta es comprender el problema y formularlo de manera tal que pueda hacerse algo al respecto. Si ha de cambiar a la familia, deberá ingresar en su universo y provocar el cambio actuando dentro de él. En la etapa social, el terapeuta se une a la familia haciendo que todos se sientan cómodos y se consideren partícipes de la reunión. La etapa del planteo del problema, procura que todos aporten sus ideas acerca de este. En la etapa de la interacción, involucra a todos entre sí y no excluye a nadie cuando se trata de especificar qué cambios desean obtener mediante la terapia. Con la mayoría de las familias, el pasaje de una etapa a otro puede desarrollarse fácilmente, aunque existan algunos tipos de familias que no encajan en este esquema. Por ejemplo, familias con un bebé problema o que solo quieren someter a un niño a los test o que acuden en un estado de crisis. La índole de los problemas determinará el procedimiento que seguirá el terapeuta después de la primera entrevista. Asimismo, cabe esperar que en las entrevistas subsiguientes se planteen nuevos problemas y deberán fijarse nuevas metas. El problema presentado no se limita al descrito en la primera sesión, sino que incluye los que vayan apareciendo a medida que se estreche la relación mutua entre la familia y el terapeuta. Por lo común, la familia y el terapeuta pueden llegar a un acuerdo razonablemente claro en términos de la primera entrevista, aunque a veces aclarar las cuestiones planteadas lleva más de una sesión. Si la familia quiere saber cuánto durará aproximadamente la terapia, lo mejor es responder el menor tiempo que sea posible para resolver los problemas. Si se muestra especialmente reacio o vacilante con respecto a si continuará o no la terapia, a veces sirve de ayuda a fijar un número determinado de entrevistas, diciéndole ¿por qué no nos reunimos 6 veces o 3 y luego decidimos si se requieren más entrevistas? Evaluación del terapeuta. Observando la biocinta de una primera entrevista, podemos juzgar si el terapeuta ha conducido adecuadamente o no las etapas aquí esbozadas. Empero, aparte de ello, es posible formular varios interrogantes en torno al terapeuta y su enfoque. Cabe esperar que un estudiante vaya adquiriendo aplomo a través de una formación adecuada y la experiencia recogida en materia de entrevistas. Debe ser capaz de enfrentar una sesión sin nerviosismo, sentirse razonablemente cómodo con la familia entrevistada y dirigirse por igual a maestros de escuela, funcionarios encargados de personas en libertad condicional o quien quiera que se vea envuelto en el caso. También deberá poder entrevistar a familias de diferentes clases sociales o razas, realizar las sesiones en el consultorio o en el hogar y conducirse de manera competente ya que se halla ante un grupo familiar numeroso, una familia nuclear, una madre con su hijo o una persona sola. Al observar la primera entrevista con una familia, el supervisor puede plantearle las siguientes preguntas. El terapeuta establece claramente el encuadre de la entrevista, de modo que la familia sepa quién es él, cuál es la situación y por qué somete a sus integrantes a diversas clases de preguntas. 2. ¿Ha organizado bien la familia dentro del consultorio de modo que pueda manejar la reunión? Por ejemplo, habérselas con niños demasiado discólicos o diálogos caóticos. 3. ¿Es lo suficientemente tolerante desde el punto de vista moral como para que la familia se sienta alentada a exponer sus problemas? 4. ¿Ha demostrado flexibilidad cambiando de enfoques al advertir la ineficiencia de un determinado método de recabar información? 5. ¿Es capaz de actuar según una gama de conductas que van desde la actitud reflexiva al enfrentamiento? 6. ¿Ha evitado insistir en algo que reviste interés personal para él, pero nada tiene que ver con el problema familiar? 7. ¿Puede asumir la posición de un experto, pero también manifestar ignorancia cuando corresponda?
8. Evita ofrecer soluciones antes de que se haya aclarado el problema. 9. Parece saber cuándo debe fomentar la disensión entre los miembros de la familia y cuándo ha de apaciguarlos. 10. Evita ponerse de parte de un miembro de la familia contra otro o de una facción contra otra, por ejemplo del niño contra sus padres. 11. Se abstiene de establecer una relación demasiado personal con la familia. 12. Se abstiene de adoptar una actitud demasiado profesional y de mostrar desapego hacia la familia. 13. Trata de que todos los miembros de la familia participen de la entrevista. 14. Ha demostrado ser capaz de tolerar la exposición de datos desagradables o la manifestación de sentimientos violentos por parte de los integrantes de la familia. 15. Recoge información sobre otras personas importantes ausentes en la entrevista. 16. Averigua si otras instituciones sociales intervienen en la familia. 17. Motiva el cambio entre los miembros de la familia. ¿Genera en ellos esperanzas y la voluntad de hacer un esfuerzo? 18. Su enfoque ha sido más positivo que negativo, esto es, no ha regañado ni humillado a la familia. 19. ¿Le ha demostrado a la familia que tiene algo que ofrecerle y que es capaz de producir un cambio?